Solo quiero orar un momento más, pues en ti no dejo de pensar. Gracias, Dios, por amarme así. Bueno, esta es la sesión 3, es del capítulo 4, 5 y 6 del libro de Daniel. ¿Sí? ¿Todos pudieron leer el capítulo 4, 5 y 6? Sí, qué bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar con la historia. No está escrito aquí, les quería contar, es muy interesante la historia que envuelve Daniel 4. En el capítulo 4 encontramos la locura de Nabucodonosor. ¿De qué se trata esta historia? Dice que Nabucodonosor se casó con una princesa persa. Y esta princesa persa de lo que ahora es Teherán, en Irán, esa parte, dice que este lugar era tan precioso, tan hermoso, pero ella cuando se casa con Nabucodonosor va va a Babilonia, y en Babilonia dijimos que todo era una planicie, todo era completamente plano. Entonces ella le dice a él, extraño tanto mi casa, extraño tanto mis animales salvajes, extraño tanto la zona montañosa de mi país, de mi ciudad. Extraño mi casa y simplemente extraño mi casa. Y estaba muy triste la esposa de Nabucodonosor, esta princesa persa. Entonces Nabucodonosor dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo lo voy a solucionar. Y manda a hacer una montaña hecha de ladrillos, llena de plantas y de árboles, dentro de Babilonia, para que su esposa no extrañe tanto su ciudad ni su país. Entonces manda a hacer esta montaña de ladrillo y le pone plantas, le pone árboles, y en la parte de arriba dice que hace un zoológico privado, porque justamente ella extrañaba mucho a los animales salvajes de su país, de Persia, que ahora es Teherán, Irán, y la zona montañosa y tanto árbol. Entonces extrañaba mucho, y Nabucodonosor dice, no te preocupes, yo te lo hago. Hace una montaña llena, o sea, hecha de ladrillo, con un montón de plantas, de árboles, y en la parte de arriba hace un zoológico. Y teniendo esto en cuenta, esta historia, vamos a comenzar con Daniel 4. En este capítulo encontramos la locura de Nabucodonosor. Esto ocurre 25 años después del horno de fuego, en donde Misael, Azarías y Ananías habían sido librados del horno de fuego. Entonces son 25 años después del horno de fuego que viene la locura de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor llama a todos los sabios en Babilonia para que interpretaran otro sueño que había tenido. Sin embargo, la palabra nos dice que nadie puede hacerlo excepto Daniel. Entonces Nabucodonosor le dice a Daniel, yo sé que en ti mora el espíritu de los sabios, el espíritu de los dioses santos. Así que por favor ayúdame e interpreta mi sueño. Y dice, en el sueño Daniel interpreta de parte de Dios que el rey iba a vivir un tiempo de locura de 7 años hasta que él reconociera que no hay Dios fuera de Jehová. Esto está en Daniel 4:25. Ahora, vamos a ver la historia. Cuando empieza todo lo de Daniel, cuando encontramos que Daniel ayuna y que está con sus amigos y que fueron tomados desde Jerusalén hasta Babilonia, ¿verdad? Sabíamos que Misael, Azarías y Ananías y Daniel tenían más o menos, ¿en qué edad estaban? Estaban en los años de su adolescencia. ¿Cuándo empezó todo esto? Cuando viene lo del horno de fuego. Y luego, 25 años después, viene lo de la locura de Nabucodonosor, en donde Daniel tiene 40 años más o menos. Entonces, Daniel ya le había interpretado un sueño a Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor como que sabía, no sabía, igual mandó a llamar a todos los sabios y dijo, a ver, ayúdenme a interpretar su sueño. Su primera opción no fue Daniel, pero después le pide a Daniel para que le interprete su sueño, y le interpreta. Más o menos 40 años tenía Daniel. Entonces Daniel le interpreta el sueño y dice, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Más adelante vemos cómo Dios le advierte a Nabucodonosor por medio de Daniel que se arrepienta, de lo contrario sería humillado. Entonces Daniel va y le dice, de esto se trata tu sueño.
Nabucodonosor sueña que él está, que hay un árbol grandísimo y que todos los animales hayan refugio en este árbol, pero después que este árbol es cortado. Entonces, básicamente ese es su sueño. Le pregunta a Daniel qué es lo que significa y Daniel le dice, ese árbol eres tú y básicamente vas a ser cortado, va a pasar algo con Babilonia. Le advierte. Es bien interesante porque vemos cómo Dios le advierte a Nabucodonosor lo que va a suceder y más adelante le dice, humíllate, porque tal vez tu tiempo será prolongado si es que tú te humillas. Vemos en la parte C, dice en la página 8, que es la primera que tenemos, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados, redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Punto D. Vemos cómo Dios otorga tiempo para que las personas se arrepientan de sus pecados y malos caminos. El Señor nos advierte. El rey Josías es un ejemplo. El rey Josías era uno de los reyes más pequeños, ¿verdad? Dice la palabra que él comenzó a gobernar a los 8 años de edad. Y es bien interesante porque la historia del rey Josías, para hacer un paralelo de lo que está sucediendo y vamos a conocer, vamos a encontrar una característica del carácter de Dios en esto, es que dice que el rey Josías le dice a Gilquías, que es el sumo sacerdote, algunas personas tal vez ya han escuchado esta historia, le pide a Gilquías, que es el sumo sacerdote, bueno, Gilquías va y está en el templo limpiando, todo está limpiando porque estaba sucio el templo. Entonces, Gilquías está limpiando y Safán, que era el ayudante del rey Josías, uno de los ayudantes, se dice el secretario del rey Josías, en eso que está limpiando Gilquías, le encuentra al sumo sacerdote para darle como una orden o pedirle un favor. Y Gilquías, el sumo sacerdote, le dice, oye Safán, encontré el libro de la ley aquí mientras estaba limpiando. Perdón, no dice libro de la ley, dice encontré un libro. No sabían que era el libro de la ley. Dice encontré un libro. Y dice que en eso Safán, que era el secretario, coge el libro, comienza a leer esto que era el libro de la ley, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Comienza a leer normalmente el libro de la ley. Y dice, uy, esto tengo que leerle al rey Josías. Va delante del rey Josías y le dice, esto encontró Gilquías y le comienza a leer. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y comienzas a leerle toda la ley, ¿no? El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y cuando Josías escucha que es el libro de la ley, que ahí están todos los pactos del Señor, está todo el orden, toda la manera en que Dios está poniendo sus reglas y sus parámetros de cómo ser una nación santa. En ese momento dice que Josías se quebranta y se pone a llorar y dice, estamos haciendo todo mal. Yo puedo ser el rey, pero está pésimo lo que estamos haciendo, lo que nuestros antepasados hicieron y estaban dejando todos los ídolos delante o sea, aquí están todos los ídolos y estamos adorando a los ídolos y aún en mi gobierno, mira, estamos haciendo lo pésimo. Y antes Josías no sabía porque no sabían dónde estaba el libro de la ley. Entonces, claro, este sumo sacerdote dice, oye, encontré un libro, a ver si le lees a Josías, y después Safán va, le lee a Josías y Josías queda impactado y totalmente consternado y le dice, oigan, vayan, corran donde la profetisa Hulda, vuelen donde ella y díganle qué debemos hacer. Corran, ¿qué es lo que debemos hacer? Esta palabra está en Reyes. Y le dice a donde la profetisa Hulda, porque en esos momentos, en ese tiempo, las profetisas, los profetas eran los que escuchaban directamente de Dios y hablaban lo que debía hacer el pueblo. No era como ahorita nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos pedirle, Señor, ¿cómo hacemos esto? Porque Él es nuestro fiel consejero, pero en ese tiempo no había eso. Entonces tenían que ir donde un profeta que tenía un espíritu en donde escuchaba excepcionalmente acerca del corazón del Señor para poner y establecer orden en una nación o en una vida. Entonces van donde la profetisa Hulda y le dicen, ¿qué hacemos? Nos acabamos de enterar que estamos pésimos. Dios va a enviar juicio. Sabemos que el Señor envía juicio. Y Hulda les dice, está pésimo lo que están haciendo. Sí, Dios va a enviar juicio.
Dios va a enviar juicio. Pero dice el Señor que por causa de su rey Josías, porque se ha derramado, se ha quebrantado y se ha dado cuenta de todo el pecado que han cometido y se arrepintió, Él va a retrasar el juicio para que sus ojos no vean. Y es bien interesante porque vemos el carácter de Dios en este punto. O sea, algo que a mí me mostraba el Señor es que tal vez el Señor no es que impide exactamente que un juicio sea, que un juicio irrumpa en una nación, en una vida, pero sí lo puede dar un poco más de tiempo, como estirar el tiempo hasta que esto ocurra. ¿Por causa de quiénes? De sus hijos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se han profetizado muchos juicios sobre La Paz, sobre Bolivia. Yo he escuchado desde que llegué a Bolivia juicios. Uy, sí, va a haber un terremoto, va a haber un terremoto, terremoto. Y todo el tiempo habla, y gente que está soñando de un terremoto. Pero entonces el pueblo de Dios comenzamos a orar y a buscar al Señor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque en la Biblia dice, en Primera de Crónicas 14:7, si es que no me equivoco, si mi pueblo, el que lleva mi nombre, se humillare y buscare mi rostro. No es el pueblo que no lleva mi nombre, el pueblo que ni siquiera ubica quién es Dios. No, el pueblo que me conoce. Si ese pueblo se humilla, a pesar del pecado que ellos no hayan hecho, pero el pueblo que me conoce, si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare, entonces yo los perdonaré. Y es lo mismo que es lo que el Señor nos está llamando. Nosotros a veces pensamos que no generamos tanto en el corazón de Dios, pero es mentira. Con tal de que nosotros levantemos nuestra voz, y eso es lo que tal vez a muchos de nosotros nos ha pasado, y seguro a todos de ustedes les ha pasado, que el Señor nos levanta en la madrugada y a veces no sabemos por qué. Pensamos, uy, seguro comí mucho. Y la verdad no es que comimos mucho, no, ese no es el punto. Aunque te duele el estómago y te levantes con dolor de estómago, no se trata de eso, que nos levantamos en la madrugada. Solo que a veces, personalmente, a mí me cuesta entender que la verdad el Señor me está levantando en la madrugada porque quiere que ore. Y cuando el Señor nos dice que oremos, nos está diciendo, me importa tu voz, me importa tu voz, me importa tu voz, levanta tu voz, ora, 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 ora. Y a veces nosotros lo tomamos en menos y pensamos como que no es tan importante o tal vez no. Y Dios nos despierta porque dice, no, ¿sabes qué? Esta persona tiene que orar y comienza a despertar a las personas. Oren, oren, oren. Y tal vez muchos de nosotros, algo que yo sentía en mi corazón era, por ejemplo, este atentado que pasó en Barcelona. Iba a ser mucho peor. Querían hacer explotar la Sagrada Familia, la iglesia de la Sagrada Familia, que es gigantesca, es hermosa, todo el mundo la conoce, pero ese era el punto, hacerla explotar. Pero solo cuando estemos en el cielo vamos a saber a cuántas personas Dios levantó un día antes o una semana antes, les hizo ayunar, solamente diciendo, intercede, habla, 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 habla por mí, desata lo que tengo en mi corazón, habla, habla, comienza a orar. Y la gente no tenía ni idea que ese día se iba a hacer un atentado y que iba a ser completamente frustrado. Sí, murieron 15 personas, hay personas heridas, pero fue mucho menos de lo que estaba planeado o planificado hacer. Y es lo que está sucediendo, y es a causa de los hijos e hijas que sabemos que nuestro Dios nos escucha. Entonces, nosotros podemos, no sé si hay esta palabra, enlentecer, como retrasar un juicio. Dios puede querer, o sea, Él quiere tal vez para que este pueblo todo este pueblo se arrepienta. Dios quiere mandar juicio, pero ¿qué es lo que hace? Dios pone una semilla en nuestros corazones para decir, ora, ora, ora. Ezequiel, ¿qué dice? Y busqué en la tierra persona que hiciese vallado delante de mí a favor de la tierra, mas no lo encontré. Dios está esperando que levantemos nuestra voz, que oremos. A Él sí le importa. Me acuerdo un día en la mañana que estaba durmiendo, iba a dormir, era muy noche, y Dios me dice, ora, Karen. Y estaba tan cansada que le digo, Señor, mañana voy a orar. Y le digo, mañana voy a orar, Señor, no puedo, estoy mal, no, ni siquiera puedo concentrarme en elaborar una oración, la verdad no puedo. Y Dios me dijo, ora. Y estoy acostándome y Dios me decía, ora, ora, Karen, ora. Y yo le decía, Señor, no puedo, estoy tan cansada y estoy tratando de dormir. Y Dios me decía, ora, ora. Y Él no me dejaba dormir, no me dejaba dormir para nada.
hasta que después me dice, es que no entiendes cuánto me importa tu voz. Y eso a mí me clavó tan profundamente que fue directamente, ya me levanté, prendí la luz y dije, como sea, lo que me salga voy a orar. Pero es eso. Y es lo que el Señor piensa de todos nosotros. A Dios le importa tanto nuestra voz. Y Dios puede retrasar juicio sobre una nación y sobre una vida a causa de nuestra voz. Entonces, eso es lo que pasa con el rey Josías. Y la profetisa Hulda le dice, hey, Dios va a retrasar el juicio a causa de tu rey, porque él se ha humillado y se ha arrepentido. Pero no dice Dios va a quitar el juicio. La profetisa Hulda dijo, Dios va a retrasar el juicio a causa de este hombre que se ha humillado. No dijo, sí, tranquila, no, ya está perdonado, no se preocupe, no. Y en ese momento Josías sacó todos los dioses ajenos y derribó todos los ídolos y puso en orden la ciudad. Y luego seguimos leyendo el rey que se levantó y el otro rey que se levantó. Y cada uno hizo cosas peores y peores y peores. Y uno dice, guay, bueno, ya solo Dios puede hacer algo, la verdad. Bueno, entonces un ejemplo es del rey Josías, acerca de cómo Dios puede retrasar un juicio. Nabucodonosor necesitó 7 años para reconocer que el Señor de los señores era Jehová. Por medio de esta historia podemos ver su misericordia. El Señor le regaló ese tiempo para que reconociera lo más importante. Sin embargo, no era algo que tenía que hacerlo, pero este es su carácter. ¿A qué me refiero con esto? Dios no tenía exactamente que mostrar su misericordia a Nabucodonosor. Tal vez era más fácil llevarlo, matarlo y ya. Pero Dios dice, te voy a dar 7 años. Vas a durar 7 años hasta que reconozcas que yo soy el Señor. Y algo bien interesante para las personas que no estaban desde un principio. Al principio les explicaba que toda esta historia empieza con que el rey Nabucodonosor crea una montaña hecha de ladrillos, con plantas, con arbustos y un zoológico en la parte de arriba, porque su esposa extrañaba mucho su país. Entonces su esposa, que era de Persia, que ahorita es Irán, extrañaba mucho su país. Entonces le dice, no te preocupes, yo te voy a hacer una montaña con un zoológico en la parte de arriba, vas a tener tus propios animales salvajes, no vas a extrañar más los árboles, los arbustos. Y fue tan grande esto que se convirtió en una de las 7 maravillas en su época. Y tenemos la imagen, se llaman los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia no es una imagen tan actual porque era hace un montón de tiempo. Es bien interesante porque esto era como que, oye, no vas a extrañar tu país, así que mira, estoy haciendo todo esto para ti. Y cuando Nabucodonosor recibe la revelación, recibe la interpretación de su sueño de que él va a comer con los animales y que le van a crecer pezuñas como de animales, garras como de animales. Y va a vivir con los animales hasta que se arrepienta, y esto duraron 7 años. Era tal daba tanto miedo Nabucodonosor que tuvieron que encerrarlo en su propio zoológico. Entonces, él creó un zoológico y no se dio cuenta que era para él mismo, para que esté 7 años hasta que reconociera que no hay Dios fuera del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Y eso es algo muy interesante que había ahí. Bueno, en cuanto a lo del arrepentimiento, encontramos este mismo ejemplo en Apocalipsis 2:21, es la última parte, el último versículo de la primera hoja, y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí el Señor está hablando de Jezabel, y justamente les está diciendo, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y justamente está mostrándonos otra vez el Señor, nos está llevando como, qué gran diferencia habría si es que te arrepintieses. Qué gran diferencia habría si es que, y nos muestra en Apocalipsis, mira, nos muestra en Reyes, nos muestra también en Daniel, cuánto vale para él el arrepentimiento. Y Dios sí puede cambiar sus planes a raíz de gente que reconoce que está en un mal camino y que se debe arrepentir.
A través de este capítulo podemos ver cómo el Señor levanta a sus hijos e hijas para ser una voz en medio de autoridades. Dios va a permitir que personas que se encuentren en altos rangos de autoridad, sin temor del Señor, atraviesen por situaciones que ellos no las entiendan, pero dará la revelación de estas cosas a sus hijos e hijas para que valientemente levanten su voz y anuncien lo que va a venir a través de la mano del Todopoderoso. Esto sigue sucediendo. A veces tal vez podríamos pensar, bueno, Daniel, sí, Daniel era una persona diferente. Y no, la verdad, Daniel no era una persona diferente. Daniel era una persona que conocía al Señor. Decíamos que en Daniel habla mucho sobre el hecho de ser entendidos. Y en la palabra dice que los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Y eso es una palabra para nosotros. Nosotros podemos entender absolutamente todas las cosas si es que buscamos al Señor, porque de Él viene la sabiduría. En Isaías 11 habla de los 7 espíritus del Señor que son nombrados en Apocalipsis. Los 7 espíritus del Señor que están en el trono. Y habla espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de Jehová. Estos espíritus son espíritus que el Señor quiere que reposen sobre nosotros, para que nosotros entendamos todas las cosas a través de su palabra, a través de su revelación. Una hermana me contaba que una persona entró en ayuno justamente para que esta palabra sea revelada en su vida. Dijo, Señor, yo voy a entrar en ayuno y en una búsqueda profunda contigo, Señor, porque yo quiero entender y yo quiero lo que dice Isaías 11 acerca de los espíritus de Jehová. Y dice que el Señor hizo que reposara de tal manera sobre esta vida que esta persona, este hombre, no podía comer. Días enteros pasó sin comer porque el espíritu de poder estaba tan fuerte sobre su vida, operando sobre su vida que simplemente le consumía, pero entendía las cosas, tenía mucha más sabiduría, podía comprender más profundamente las cosas. Y estas son cosas que están dispuestas para los hijos de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia no está escrito solamente para que nos dé una imagen de apenas lo que podemos llegar a tener. No, podemos obtener todo lo que está aquí e ir mucho más profundo y buscar mucho más de Dios y encontrar mucho más las profundidades del Señor. En la palabra dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Eso está diciendo, esto se refiere a que cuando el Señor crea abismos en nuestro ser y crea un abismo para que busquemos en Él y digamos, Señor, llénanos. Y luego viene otro abismo. Es como que, pensé que esto ya lo había superado. No sé si alguna vez les ha pasado como que, pensé que esto ya lo teníamos, Señor. Pensé que esto ya estaba resuelto. Pero otra vez Dios crea otro abismo para que busquemos de Él y Dios lo llene. Entonces, un abismo llama a otro abismo y va a llamar a otro abismo. Entonces nosotros pensamos, no, ya está esto resuelto. No, no está resuelto. Dios va a llamar a otro abismo. Y Dios va a llamar a otro abismo. Y va a llamar a otro abismo para que entendamos que la fuente está en Él, que solamente en Él encontramos una llenura total, pero nos va a llamar a otro abismo y a otro abismo. Y va a hacer que vayamos una y otra y otra y otra y otra y otra vez delante de Él y que seamos llenados en su presencia, porque Él es la fuente, Él es el que tiene todo, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué dije esto, pero está bien. Dice, así Dios va a permitir que nosotros encontremos, que busquemos en Dios revelación para otras personas. Porque hay personas que no entienden algunos aspectos porque no conocen al Señor. Pero nosotros ya conocemos al Señor, ya sabemos cómo Él habla, ya sabemos cómo Él opera y cómo Él obra. Entonces el Señor va a hacer muchas veces que nosotros vayamos al lugar secreto, busquemos al Señor, encontremos revelación y podamos dar esa revelación a personas que están en autoridad, que no conocen al Señor. Es lo mismo que pasó con Daniel y con Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba tan turbado, y más adelante vamos a ver, Darío después igual está tan turbado acerca de un aspecto que Dios permite, pero ¿para qué? Para que sus hijos busquen y le revelen. Y esta persona, como en la anterior clase pudimos ver, se arrodille y pueda reconocer, ciertamente hay Dios entre ustedes. Entonces, esto es lo que nos muestra Daniel 4. Vamos a Daniel 5. Daniel en el capítulo 5 habla de la escritura en la pared. Está Daniel por sus 80 años.
tiene 80 años Daniel, es un señor mayor, viejito, y Belsasar, hijo de Nabucodonosor, ahora era el rey de Babilonia. Ahora tenemos que cambiar nuestro chip en la mente. No hay ya Nabucodonosor. Ahora su hijo es Belsasar. No vamos a confundir con Beltsasar, que es el nombre dado a Daniel. Él es Belsasar. Belsasar era el hijo de Nabucodonosor, que igual caminó muy mal en los caminos del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Hace un banquete y escoge o toma las vasijas sagradas del templo de Jerusalén para beber en ellas y darles a beber a sus mujeres, a sus concubinas, a sus reyes, a sus príncipes, a las personas que estaban en autoridad con él. Y esto era el pecado más, un pecado pero terrible, terrible, terrible delante de los ojos del Señor. Entonces en ese momento aparece unos dedos que comienzan a escribir un mensaje delante de él y él queda pasmado y asustadísimo porque eran unos dedos sin cuerpo que simplemente estaban escribiendo un mensaje que él no tenía ni idea qué era. Entonces se pone tan turbado y su esposa al verle tan mal, él dice, no, manden, digan a cualquier persona que me ayuden a descifrar este mensaje. Y la esposa le dice, en los tiempos de tu padre había un señor, un chico, que le ayudó a resolver e interpretar los misterios que Dios le mandaba. Entonces llamémosle a esta misma persona. Y esa persona era Daniel. Y dice Daniel 5, 16 al 17, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello. Y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Aquí vemos cómo Daniel no fue movido por las recompensas materiales, su corazón estaba centrado en el Señor, pero, bueno, más adelante vamos a ver que ciertamente el rey Belsasar sí le corona y sí le da todas estas cosas, y bueno, pero no es algo que le mueve a Daniel. Entonces, cuando Babilonia era grandiosa y poderosa, Daniel profetizó que iría a caer. Daniel 5, 23 al 28 nos dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, madera, piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La palabra dice que esa misma noche, si nosotros vemos en la historia, un octubre de 539 a.C., Babilonia fue derrotada. Mataron a Belsasar y los medos y persas tomaron el control de todo. Y Daniel le hace recuerdo a Belsasar, cuando le comienza a interpretar todo esto, le hace recuerdo a las palabras que fueron anunciadas a Nabucodonosor con la interpretación de su sueño, mencionándoles que no las había tomado en cuenta, las advertencias de que tienes que temer al Señor tu Dios, que ciertamente Jerusalén, las personas de Jerusalén y estos exilios que fueron provocados, no fueron porque Babilonia es grande y majestuosa, sino porque Dios Dios quiere disciplinar a sus hijos y está utilizando a Babilonia. Pero no es que Babilonia es lo máximo, no, tienes que entender eso. Pero a pesar de que sabía esto Belsasar, nunca tomó en cuenta las palabras que fueron dichas a su padre. Y eso es lo que Daniel le dice en Daniel 5:22, donde dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todas estas cosas. Sabías lo que venía. Desde chiquito te contaron todas las historias de tu padre, te contaron las cosas que soñó, las cosas que este hombre que nadie conocía después profetizó y ciertamente se fueron cumpliendo. Supiste desde que eras un niño, pero no les diste bola a ninguna de estas palabras. Entonces, Dios va a enviar disciplina a esto. El punto G. Note de igual manera que Daniel no solamente entregó el mensaje de aquello que significaba cada palabra, sino que explicó a Belsasar cuál había sido su error. Daniel no fue y le dijo, a ver, mira, Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Peres significa tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Chao.
No fue así. Le explicó, le dijo, sabías lo que venía y no te arrepentiste. Sabías lo que el Señor estaba haciendo y ni siquiera tomaste en cuenta. Entonces, de igual manera, hay una historia en la que en Esdras y Nehemías, en donde Dios nos llama a explicar y no solamente nombrar lo que el Señor está hablando. Cuando Nehemías, es una historia similar a la de Josías, de Primera de Reyes, cuando Nehemías convoca a todo el pueblo y dice, vamos a leer el libro de la ley. Y dice que mandaron a hacer una plataforma especial para la ocasión. Y le dice a Esdras, Esdras, por favor, lee el libro de la ley delante de todo el pueblo. Y cuando comienza a leer el libro de la ley delante de todo el pueblo, dice que todo el pueblo se pone a llorar y comienza a llorar. Pero en eso de que él estaba leyendo, Esdras, Nehemías y otras personas, mientras leían, por ejemplo, Levítico, digamos. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Mientras él leía, él explicaba. Bueno, esto quiere decir, el macho cabrío comenzaba a explicar, no solamente leía a todo el pueblo. Y cuando él comienza a explicar, es como un ovillo de lana que está tal vez un poco ennudado, poder desenredarlo, gracias, como desenredarlo, irlo desatando. A eso se refiere con explicar algo. No solamente te doy y dice, tú come esto y ya, sino esto quiere decir, esto mira, esto quiere decir, como un niño. Y a veces necesitamos de eso. Bueno, creo que todas las veces, porque todos entendemos de maneras diferentes. Entonces, esto sabía Esdras y Nehemías cuando comienzan a leer toda la ley delante del pueblo. Y dice que el pueblo lloraba, lloraba, lloraba. Y Nehemías decía, no llores, no lloren, no lloren, no lloren, no lloren. Este es un día consagrado al Señor, no lloren. Acuérdense. Y además, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En Nehemías está esa increíble frase, ese hermoso versículo. Porque se refería, tenemos un gozo, tenemos una alegría, es nuestro gozo ahora entender la palabra, esa es nuestra fortaleza. Alegrémonos, ya, es verdad. Tenemos aquí un montón de baales, un montón de imágenes, ya, es verdad, y por eso sé que están llorando, pero alegrémonos, ahora sabemos que los vamos a destruir, que nunca más los vamos a levantar, y esa es nuestra fortaleza, saber la verdad, ahora conocer exactamente el corazón de Dios, esa es nuestra fortaleza, ese es nuestro gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo que el Señor nos provee al entender su palabra, al entender cómo Él está pensando hacer las cosas, por qué desataría juicios. Ese es nuestro gozo, conocerlo y entenderlo. Ese es Jeremías 9:24, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere, conocerlo y entenderlo. Eso es lo que más quiere el Señor. Entonces, es bien interesante porque Daniel explica, no solamente da una interpretación. Esto significa, ya, qué pena si es que entiendes, no entiendes, igual Dios va a traer juicio a Babilonia, igual ya sabemos todo lo de la imagen, que vienen los medos y los persas, y luego, no, ya sabemos, entonces, no es que no le importa. Y el explicar es sentirte identificada con la persona. ¿Por qué nosotros explicamos a un niño? ¿Por qué nosotros nos damos tiempo para explicar a un niño? Porque a veces tomamos más tiempo para explicar a un niño que explicar a un adulto. Porque decimos, bueno, el adulto ha vivido tantos años que seguramente ya ha escuchado tantas veces esta historia que tal vez puede ya entender. Y a un niño le podemos como impartirla, a un niño le podemos expresar de otra manera y a partir de eso él va a ir conociendo otras cosas. Entonces, a veces es como nos damos más tiempo en poder decirle a un niño, no, es por aquí, mira, es así, se come así. ¿Y por qué? ¿Por qué es más fácil a veces? Tal vez porque tenemos esto en nuestra mente de que no, una persona adulta ya conoce, no, tal vez si le explico se siente mal y piensa que hay personas que se sienten mal y reaccionan y dicen, ¿por qué crees que soy tonto, que no entiendo? Entonces, para no meternos a eso, mejor me voy con los niños, digamos, ¿no? Que puedo explicarles de otra manera. Pero Dios nos manda a explicar. Y eso es muy lindo de parte de Dios.
Dios no nos dice solamente transmite el mensaje, di el mensaje. No, explica en el sentido en el que, ¿cómo has meditado? Todo lo que has masticado durante días, años, horas, una y otra vez, compártelo. Porque seguramente de esa manera no entendió la otra persona. Entonces, ¿por qué no compartes esto que yo te he dado en intimidad con el otro para que el otro pueda entender y añadir a su conocimiento tu conocimiento y el otro conocimiento y el otro conocimiento, y así las cosas van a ser mucho más claras, ¿no? En la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, Dios nos llama a explicar, y de esta manera nosotros, bueno, vamos a concluir el capítulo 5. Ahora el capítulo 6. Bueno, el capítulo 6 es muy famoso. ¿Alguien sabe por qué? Muy bien, el foso de los leones. El foso de los leones. Pero también cubre una parte que muchas personas no conocemos o no le damos mucha bola, porque sabemos, bueno, el foso de los leones, sí, se fue al foso de los leones y los leones no le comieron porque no quiso arrodillarse, porque adoró a otro Dios. Pero hay cosas bien interesantes en esta parte también. Daniel tenía 80 y pico, casi 90 años en el foso de los leones. Y es bien interesante porque si nosotros vemos una imagen, a veces en las historias de niños, Daniel es un jovencito en el foso de los leones. No es un señor canoso con arrugas en el foso de los leones. No, ¿verdad? Es un jovencito, es casi un niño en el foso de los leones. Pero Daniel ya era mayor, ya tenía casi 90 años y estaba en el foso de los leones. Entonces, bueno, es importante tener en mente que en esta época había un nuevo rey y un nuevo imperio. ¿Cómo conocemos todo esto? Hay 3 exilios, ¿verdad? 3 deportaciones, ¿no? Entonces, en 3 tiempos diferentes, las personas de Jerusalén, de Judá específicamente, van hacia Babilonia, ¿verdad? En Babilonia, en la primera deportación, ¿a quién tenemos? Daniel con sus compañeros. ¿Qué sabemos de la segunda deportación? Que sale Ezequiel. ¿Qué sabemos de la tercera deportación? Con Daniel, Esther con Daniel, muy bien. Y en la tercera deportación, Jeremías se queda, exacto. Salen muchos judíos, pero Jeremías se queda. Él no fue una de las personas que sale a Babilonia. Entonces, esto conocemos. ¿Quién era el que reinaba en Babilonia? Nabucodonosor. Después, cuando viene esta historia de la escritura de la pared en Daniel 5, ya no hay Nabucodonosor, sino su hijo, ¿cómo se llama? Belsasar. Después de su hijo Belsasar, que dice, uy, no, ¿qué es Mene? ¿Qué es Tekel? ¿Qué es Pérez? Todo el capítulo 5 termina con la ejecución de Belsasar. Muere Belsasar y el imperio que gobierna sobre Babilonia, porque ya no hay más Babilonia, son los medos y los persas, al mando del rey Darío. El rey Darío estaba bajo la autoridad del rey Ciro. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hablar, en el foso de los leones hablamos así, el rey Darío hizo esto y luego el rey Darío, pero en la historia, cuando nosotros vemos en internet y eso, buscamos también el rey Darío, pero vemos mucho sobre el rey Ciro, que es justamente cuando yo les hablé en la primera sesión sobre cada uno de la imagen, ¿no? Y el rey Ciro. Entonces, sabemos que está Nabucodonosor, luego su hijo. Con su hijo se cumple todo lo que había sido interpretado en cuanto a la imagen. ¿Se acuerdan que la cabeza es de oro y luego el pecho es de bronce y luego de hierro y sus pies y luego viene una piedra que no fue cortada por mano? Todo eso se cumple con la muerte de Belsasar, su hijo, el hijo de Nabucodonosor. Ahí es cuando muere Belsasar. Ahí es cuando entran los medos y los persas, pero ya no había Nabucodonosor, pero se cumplió la palabra dada a Nabucodonosor. Pero Belsasar sabía, porque desde chiquito creció. Yo me imagino que le decían, ¿por qué mi papá está tan triste? No, es que tuvo un sueño y no sé. ¿Y cuál era el sueño? Es que, ¿sabes qué? Vio que había una imagen, que no sé, me imagino, no sé si estaba vivo siquiera su hijo, pero... Entonces, era un niño que creció conociendo toda la historia de Babilonia, sabiendo que algún día iba a reinar. Entonces,
Nabucodonosor muere, llega Belsasar, Belsasar muere, viene el otro imperio, que son los medos y los persas, al mando ¿de quién? De Ciro, que estaba, bueno, de Darío, que estaba al mando de Ciro. Ciro era la cabeza de Darío. Y cuando leemos del Foso de los Leones, leemos acerca de y el rey Darío, y el rey Darío, y el rey Darío, pero él no era de Babilonia. Él ya había tomado posesión de todo lo que era Babilonia y no había cambiado. Esto es bien interesante porque nunca cambió los puestos, como Daniel era uno de los 3 principales, pero nunca dijo, bueno, ya estoy gobernando ahora, tú no sé quién eres, tú tampoco, voy a poner a mi gente. No, se quedó con la gente que estaba ahí al mando. Es bien interesante esto, pero entonces en el capítulo 6 es otro imperio, otro rey. Ahora es el imperio persa, el rey Darío, bajo el mando del rey Ciro. Capítulo 6. Entonces es importante tener en mente que en esta época había un nuevo rey y un nuevo imperio. Babilonia había caído y los medos y persas estaban al mando. Darío era rey y una vez más la idolatría estaba reforzándose. Las personas en el imperio estaban forzadas a adorar al rey y era terminantemente prohibido orar a cualquier otro ser por el lapso de un mes. Sin embargo, Daniel oraba 3 veces al día. Viendo esto, los compañeros que trataban de hacer caer a Daniel fueron a anunciar al rey su desobediencia. De esta manera es que Daniel fue arrojado al foso de los leones. Está registrado que Daniel estaba por sus 90 años. Quiero leer Daniel 6. Creo que es impresionante aquí cuando dice, Daniel 6 dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Ya, tengo 3 gobernadores principales, Daniel es uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuera perjudicado. Entonces los sátrapas comienzan a hacer sus cosas. ¿A quienes tienen que dar cuenta? A estos 3 principales. Uno de estos 3 principales era Daniel. Entonces dice, porque había en él un espíritu superior. Todos sabían que en Daniel había un espíritu superior. Entonces dice que estos sátrapas y gobernantes tenían tantos celos de Daniel que dijeron, ¿cómo le vamos a hacer caer? Ya, ¿sabes qué? Este señor, 90 años, este señor ya no sabemos que su devoción a su Dios no podemos cambiarla, pero sabemos que ora a su Dios. Entonces, ¿qué le parece, rey? Si es que durante un mes, hagamos una cosa, durante un mes estamos pensando, porque nosotros hemos hablado, que usted ponga una ley en donde nadie puede consultar fuera de usted, a ningún Dios, durante un mes. Dice en Daniel 6:7 que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u otro hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y el rey dice, sí, me parece bien, me parece interesante. Bueno, entonces sella con su sello, firmó pues del rey el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es bien interesante esto porque en el momento en el que Daniel escucha que va a ser castigado con muerte la persona que adorase a cualquier Dios, que pidiese consejo, lo primero que hace es ir a su cuarto, abrir las ventanas y orar. Y esta es una enseñanza muy, muy grande porque podemos ver cómo Dios, cómo Daniel, ¿cuál era el problema que Daniel orase en la noche con los ojos cerrados metido en su cama? Porque en nuestros días nosotros, siendo bien sinceros, tratamos de excusarnos de alguna manera para decir, Dios no se enoja. Y es verdad, Dios no se enoja. Dios no vive enojado, ay, cómo oraste en tu cama, cerrada tus ojos, pudiendo. No. Pero era tan fuerte la convicción en el corazón de Daniel que decía, cualquier ley que hagan en esta nación y en cualquier otra no va a encasillar
lo que yo siempre he tenido con mi Dios. Y yo siempre he abierto las ventanas, he mirado hacia Jerusalén, porque en la Biblia exactamente, no me acuerdo dónde dice, y tu pueblo siempre se dirigirá orando hacia esta ciudad, hacia esta casa, Jerusalén. Por eso él abría las ventanas, se dirigía hacia Jerusalén, levantando las manos, se encomendaba al Dios del cielo, a su Dios. Y es bien interesante porque esto me hacía tanto pensar como, Señor, ¿hubiera sido pecado orar de manera diferente? ¿Hubiera sido pecado no haber orado de una manera más, no sé, más oculta? Ajá. Y es acerca de las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Si es que nuestro corazón y nuestra respuesta va en la medida en la que el mundo pone parámetros y esquemas de que tienes que encasillarte aquí, tienes que hacer esto, a esta manera y tratamos de entrar, cada vez es un poco más incómodo, pero igual sigo entrando en los esquemas del mundo, sigo entrando, Dios no se enoja, no, está bien, Dios está tranquilo, Dios no se enoja. Bueno, yo sigo tratando de entrar y Daniel dijo, no, yo no voy a entrar en ninguno de esos esquemas. No había problema con que con que Daniel cerrara sus ojos y eso. Pero lo que Daniel estaba pensando era, yo no voy a dejar, yo no voy a dejar de representar a mi Dios públicamente o de ser representado. Yo no quiero dejar de representarlo y también Él me representa, o sea, y va a ser públicamente siempre. Y nosotros a veces es como que yo puedo hablar por mí misma. Tal vez podemos pensar, sí, bueno, no lo estoy haciendo tan públicamente, igual sigo representando al Señor, sigo buscando al Señor con todas mis fuerzas aquí, nadie lo sabe y no hay ningún problema. Pero Dios nos está llamando a poder identificarnos con Él públicamente y es lo que hizo Daniel. Identificarte públicamente con Dios. Y esa es una pregunta para todos nosotros. Porque puedes identificarte con Dios, pero no identificarte públicamente con Dios. Y eso es lo que Daniel decidió hacer. ¿Y qué significa identificarnos públicamente con Dios? No entrar en los esquemas. No tengo que ser más callado. Bueno, sí, no tengo que ocultar el deseo de mi corazón con tal de caerle bien al mundo, pero sí ser sabio. ¿Y hasta dónde nosotros vamos a poner desde el principio nosotros veíamos que a Daniel no le importaba su vida, o sea, no estaba tratando de cubrir su vida, no estaba tratando de decir cuánto tiempo más puedo estar en la tierra, cuánto tiempo, porque no se trata de cuánto tiempo más vamos a estar en la tierra, se trata de ser fieles. Que cuando miremos cara a cara a Dios, delante de Dios, que cuando nos paremos delante de Dios, Él nos diga, fuiste fiel. Sí, estuviste 26 años con 3 días en la tierra, pero fuiste fiel. A que vayamos y le digamos, Señor, logré tener 30 años en la tierra o logré vivir 45 años en la tierra. Y sí, pero ¿de qué te sirvió si ni me fuiste fiel? Nunca me representaste públicamente, nunca te identificaste conmigo públicamente. Y esto a mí me llamó tanto la atención y me tocó mucho, mucho, mucho. Dios habló muy fuerte a mi corazón con esto, porque creo que a veces yo he estado orando para que Dios quite todas las excusas de mi corazón, porque a veces específicamente creo que yo he puesto muchas excusas, y es lo que menos quiero hacer, porque eso es lo que nos limita a ir más profundamente con Dios, a buscarlo más, porque viene una excusa de que estoy muy cansada. O un día un amigo me mandó un test en donde habían 35 prioridades y se llamaban apetitos, en donde tenías que poner del 1 al 35 cuál era el principal. Y uno de esos apetitos era apetito por la presencia de Dios. Y entre esas, ¿cómo se llama? Esas opciones, había el apetito por, bueno, guardar tu reputación,
por tu salud, descanso, comida. Y llegó un momento en donde yo decía, a ver, ¿qué me importa más? ¿Mi reputación o la presencia de Dios? ¿Qué me importa más? ¿Mi reputación, perdón, la presencia de Dios o comer? ¿Qué me importa más? ¿Guardar mi salud o la presencia de Dios? O sea, ¿en qué nivel estamos hambrientos por la presencia de Dios para tener la presencia de Dios? Porque solo a raíz de eso nosotros, a partir de nuestras prioridades van a ser aquellas por las que somos guiadas, con lo que vamos a ir más fuerte. Lo primero que vamos a buscar, nuestra prioridad. Una persona decía, si es que estás tratando de orar, cuando tengas tiempo, nunca vas a orar. Porque no te está separando el tiempo. Aquí, ¿quién separó su tiempo para bañarse? Todos. Creo, bueno, no sé si todos. ¿Ya? Eso cada uno con el Señor. ¿Ya? Pero supuestamente, digamos que todos, cada uno sabe como que, bueno, me levanto y luego me meto a la ducha y luego voy a desayunar y luego cada uno tiene sus cosas, pero son reservadas y tal vez inconscientemente ya sabes cómo viene. Pero a veces nuestro tiempo de oración no es una de esas cosas y por eso nunca la tenemos. O nuestro tiempo con Dios o lectura de la palabra, ya todos los días de 5 a 6 sí o sí me voy a sentar a buscar tu presencia, Señor. O en la madrugada voy a buscarte, Señor, y voy a ser intencional con esto. Porque si es que no lo hacemos de una manera intencional, nunca vamos a hacerlo. Nada. Y seguimos viviendo la vida sin tener un tiempo en donde podemos derramar nuestro corazón completamente al Señor. Esta semana con algunas personas hemos estado levantándonos temprano para orar. Pero a pesar de que yo estaba orando en la mañana con todos ellos, mi corazón estaba desconectado de Dios durante una semana. Y yo dije, no puede ser. Y claro, pero estaba orando, estaba leyendo la Biblia, pero estaba desconectada porque no estaba llevando una conversación con Dios todo lo que estaba pasando. Si no llevamos a una conversación con Dios lo que leemos, lo que estudiamos, lo que aprendemos, queda en nada. No lo estamos haciendo real. Tenemos que llevar una conversación con Dios, todo, a un diálogo, todo. Y así es real, es una comunicación verdadera. Y qué importante es buscar ese tiempo con Dios, que cada uno sabe cómo lo puede llevar. Tal vez hay personas que se conectan completamente para orar leyendo la Biblia. Hay personas que se conectan mejor simplemente encerrándose y entrando y buscando a Dios y buscando a Dios y buscando a Dios. Cada uno sabe cómo llevar su vida de búsqueda, pero si es que no lo hacemos intencionalmente, nunca vamos a pasar al otro lado. Entonces, bueno, yo les animo a algo igual que el Señor me decía, como a Dios me decía el lunes, me decía, va a llegar una época en donde mi iglesia solamente va a llevar a esta batalla, porque viene un tiempo difícil, me estaba diciendo el Señor, solo va a llevar lo real conmigo. Nada de tu conocimiento, nada de lo que tú estás pensando que está por ahí, no, solo lo real. Y cuando yo le comento esto a una amiga, ella me dice, no entiendo, ¿cómo lo real? ¿Acaso nuestro conocimiento no es lo real? Nuestro conocimiento se puede quedar en simplemente información cuando no experimentamos y no llevamos a un diálogo con Dios. Cuando nosotros le ofrecemos y le decimos, Señor, explícame esto porque ni siquiera entiendo cómo Daniel tenía 90 años y estaba en el foso de los leones, y digamos, si no lo llevamos a una conversación, se queda en información y no penetra nuestro ser. Pero cuando llevamos a un diálogo, el Señor comienza a impartir cosas desde su corazón hacia nuestro corazón. Cosas que tal vez no entendemos con el razonamiento, pero sí en nuestro espíritu. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Y Dios me decía, solo van a poder llevar lo real. Y es lo que tú tienes con Dios. No lo que sepas que el otro tiene con Dios, no lo que conocimiento, no. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo tangible que tienes con Dios? Es lo único que vas a poder llevar. Y algo que Dios me repetía, y con esto acabo, es que Dios me decía, tanto, ¿acaso no son ellos ministros que están al servicio de los que van a heredar la salvación? ¿Acaso ellos no son ministros de los que que están al servicio de los que van a heredar la salvación? Karen, acuérdate, ellos son ministros que están al servicio de los que van a heredar la salvación. Karen, y me repetía una y otra vez. ¿Y quiénes son ellos? Los ángeles.
y nos olvidamos de eso. Una señora, un video estaba mostrando, un día vi, un ladrón entró a su tienda y en ese momento, cuando él estaba encapuchado, estaba con una pistola, le dice, dame todo lo que tienes. Ella dijo, en el nombre de Jesús te vas. Y este señor salió corriendo. Y esas cosas nos hemos olvidado. Y hay temores que están pasando en el mundo, cosas que están sucediendo en el mundo que estamos dejando que nos penetren. Cuando acaso no son ellos todos puestos para el servicio de los que van a heredar la salvación. Hey, acordémonos, podemos contar con ellos, no sobre el Señor, no. El Señor es a quien vamos a ir una y otra vez, pero tenemos que entender que los ángeles solamente están así como, ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Y nosotros podemos decirle, hoy oramos en el nombre de Jesús y mandamos ángeles que guarden nuestras vidas. Y Dios me decía otra cosa, como que tenemos que ponernos muros alrededor, construir muros alrededor de nuestra familia y de nuestras vidas, porque van a venir ataques en donde nosotros, ¿cómo vamos a responder? Con lo real. ¿Y cómo hacemos muros? Con oración. Así que bueno, vamos a orar. Señor Jesús, gracias papito por tus palabras, Señor. Hoy te bendecimos. Señor, hoy oro en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, Señor, cada una de las personas que están aquí. Señor, hoy te rogamos en el nombre de Jesús que nos enseñes, Señor, nos enseñes a utilizar bien la armadura que nos has dado en Efesios 6. Señor, enséñanos, háblanos, Señor, enséñanos. Háblanos, muéstranos, Señor, cómo debemos caminar, cómo debemos, Señor, hablar, incluso cómo, Señor, debemos utilizar todo aquello que tú has puesto a disposición de tus hijos, Señor. Hoy declaramos en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, que vienen ángeles a nuestro alrededor y en nuestras familias, Señor. Hoy declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que se construyen muros, murallas alrededor de nuestras vidas y de nuestras familias, Señor, y declaramos que ningún arma del enemigo puede tocarnos, como dice en tu palabra, Señor, porque esta es nuestra confianza, que si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, tú nos escuchas, y si sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Te bendecimos, precioso Señor, y hoy declaramos que este es un día de victoria, que este es un día precioso, Señor, que vamos a conocer aún más las profundidades de tu amor y de tu palabra, Señor. Hazte carne en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a hacer la palabra misma, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Vengo a adorarte, mi Señor. Quiero agradecerte. Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte.